entre cerro y quebrada, por los llanos y hasta el mar. Es la Virgen quien reclama nuestro fervido cantar. Es la Virgen quien reclama nuestro fervido cantar. Virgen buena, que llegaste con tu manto maternal, en Río Blanco te quedaste como reina tutelar, y en Río Blanco te quedaste como reina tutelar. Oh María del Rosario, de Río Blanco, dulce mar, florintana, suave hechizo de nuestra tierra natal. Florintana, suave hechizo de nuestra tierra natal. Podamos tener el sonido más claro, por favor. Tengo todo lo que es micrófonos abiertos, así que me avisan cualquier cosa. ¿Cómo suena ahora? Avísenme, por favor. Primero, agradecer a todos los que enviaron sus trabajos. Muy emotivos sus trabajos. Digo, existe lo que se conoce como memoria emotiva que nos permite recordar
de manera particular situaciones y temas, sobre todo cuando uno estudia y tiene mucho tema para estudiar. Les agradezco porque a través de los trabajos que presentaron, me recordaron los temas que fui presentándoles, y lo que sí descubrí bastante feliz es que comprendieron lo que significa doctrina social de la Iglesia y la misión evangelizadora del laico, que no puede ser cristiano si no es misionero, y no puede ser misionero si no transforma su entorno. Tengo testimonios de reconciliaciones, tengo testimonios y agradezco a la gente de la parroquia Nuestra Señora del Valle de Santa Rita que acompañó a mi familia en la partida de mi tía a la casa del padre por una enfermedad de largo tiempo que tenía, pero que la llevaba en silencio, callada, uniendo su dolor a la pasión de Cristo, y hacía muchas cosas que, como dice el Evangelio, cuando son obras de bien, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Y que sus testimonios y su presencia y su cercanía nos hicieron conocer mucho más de, en mi caso, de mi tía, en el caso del esposo y de las hijas, la valía de ese corazón tan pulido y tan trabajado, no solo por el dolor, sino por el amor. O sea, gracias a la gente de Nuestra Señora del Valle de Santa Rita, que en el trabajo lo plasmaron y visitaron y acompañaron también a mi familia. Y mucho de entrega en ustedes, se los agradezco. Cómo han sabido equiparar dónde van las proporciones de fe, de esperanza, dónde va la sal de la vida o la harina de la vida, depende de cómo se haga el bollo. Realmente los felicito. Recibí todos los trabajos, aunque por favor les voy a insistir, envíenme a mi correo, sí los recibo, y a la mayoría les voy respondiendo, sobre todo cuando me dicen favor de responder, pero sí llegan los correos, no me manden al celular porque no los puedo mandar a donde estoy juntando todo su material para después presentar a la coordinación del curso, pero realmente me encantó lo que hicieron. Vamos a comenzar entonces con este tercer momento. Como siempre les hago una brevísima presentación de lo que vamos a ver hoy. Sobre todo el tema de revisen mi correo padreariel@obispadodejujuy.org.ar. Está funcionando sin problemas, recibí todo lo que me fueron mandando. Lo que profe Ana María me reenvió también lo recibí, gracias. Y lo que tengo en el celular lo tengo ahora, pero traten de mandármelo al correo porque me es más fácil para organizarme. Bien, tenemos que ver el tema de una evangelización situada, es decir, el evangelio debe revestir la sociedad, y el ropaje con el que nosotros mismos nos hemos mal acostumbrado a vestir y revestir la doctrina social de la Iglesia. Y dentro de este ropaje vamos a ver qué es conversión pastoral, y por último no vamos a ver todos los temas de la doctrina social porque son, bueno, ya se van a dar cuenta, ya vimos algo en el encuentro anterior, pero sí estamos viendo las bases que nos permiten comprender la totalidad. El evangelio debe revestir la sociedad, una evangelización situada. Entonces, necesitamos recuperar desde dónde parte nuestra tarea evangelizadora, nuestra tarea cristiana y nuestra fuerza misionera. Si escuchan el ruidito de la yerba, que yo también estoy preparando mi mate.
con hierbas serranas, porque si no, no me cae tan bien. Un toquecito de azúcar y de ahí a tomar mate. Tenemos que recuperar el lugar de la persona en la sociedad. Se está despersonalizando el mundo, el hombre. Y si se despersonaliza el hombre, se despersonaliza a Dios. De hecho, tenemos una sociedad muy de avanzada que está retrocediendo en la realidad del hombre. Mientras que todos los papas, Juan XXIII, San Juan Pablo II, nos recordaban que el camino para llegar a Jesucristo es el hombre, no la iglesia. La iglesia es un medio para alcanzar la salvación. Y si se habla de medios, se está hablando de que el fin es el reino de Dios y su justicia, para volver al Evangelio sin olvidarnos de ello. No podemos llegar a este reino si olvidamos a la persona, al hombre, al ser humano. La dignidad de la persona humana se basa entonces en que fuimos y somos creados a imagen y semejanza de Dios. De hecho, nuestra dignidad máxima se alcanza por el bautismo, porque no solo somos creados, sino que somos hijos. Persona en griego significa personare, que resuena. Es decir, recordando los antiguos griegos tenían en sus obras de teatro máscaras que tenían dentro de la cavidad bucal una especie de amplificador, como si fuera un megáfono, pero obviamente sin electricidad. Y eso les permitía que cuando hablaban se escuche en todas las partes del anfiteatro que tenían los griegos, lugares abiertos, amplios. Entonces, a esa acción de actuar manifestando una idea, mostrando una realidad, se le llamaba personare, persona. Después, la misma filosofía nos fue haciendo mirar cómo la persona es aquella que manifiesta la interioridad del ser, y por lo tanto el único que puede ser persona es el hombre, que tiene un cuerpo, en nuestra antropología cristiana, ¿cómo es? Cuerpo espiritualizado a la vez que espíritu corporeizado. Y por lo tanto esta persona, esta unidad sustancial de cuerpo y alma, es sujeto y centro de la sociedad. Es decir, que si es sujeto, es la que tiene que accionar y es la que genera y permite la sociedad. Y es el centro porque todos los valores, todo lo que rodea la acción social, tiene que tender al bien común del hombre, a que la persona se planifique en las tareas cotidianas. Por eso, la sociedad que responde a este valor va a prever y proveer las condiciones económicas y culturales que permitan el desarrollo de todos. Insistimos, es fundamental que el hombre pueda alcanzar su plenitud, su completud, su perfección y felicidad. Si lo vemos desde la filosofía, podemos hablar de felicidad solamente. Si lo vemos desde nuestra fe, que el hombre alcance su santidad. Esta santidad original a la que estamos llamados y que nos permite este encuentro de comunión pleno con nuestro Dios y con nuestro todo. Entonces tengamos en cuenta estos datos. Necesitamos no solo mostrar una evangelización situada en un ambiente, sino sobre todo un evangelio que revista a la sociedad, que en todos lados se note
donde hay un cristiano. En base a la persona, podemos encontrar cómo los derechos humanos son consecuencia de esta realidad personal. Esta dignidad de la persona permite la derivación en los derechos humanos. Ojo aquí. Muchas veces insistimos tanto en los derechos que nos olvidamos de los deberes. Si bien esta defensa de derechos humanos nace en la Iglesia porque en algún momento alguien lastimó, destruyó, pasó por encima a esos derechos humanos, todo el Evangelio de Jesucristo nos muestra que es imprescindible, no necesario, no posible, no solo una opción allá en la lejanía, no, es imprescindible devolverle la dignidad al hombre, a todo hombre, no importa pueblo, raza, nación, religión. Por eso Jesucristo recupera, ensalza, exalta siempre la figura del marginado. ¿Quiénes son los primeros que van a entrar al reino de los cielos? Aquellos que la sociedad marginó. Los pobres, las viudas, los enfermos. De hecho, va más allá Jesucristo. Las prostitutas, los condenados que se arrepienten. De hecho, estos derechos humanos nos van a permitir a nosotros recuperar los valores que van unidos a estos derechos para poder transformar nuestra realidad. Insisto, si bien la doctrina social de la Iglesia se produce entre el encuentro de la realidad con el Evangelio, no nos olvidemos que aquellos que gestionan el Evangelio en los asuntos temporales son los laicos. Nosotros pensamos que la tarea de la Iglesia la tiene que realizar muchas veces el consagrado, el religioso, la persona que participa en el orden sagrado. De hecho, una de las funciones principales del animador va a ser descubrir cómo en este lugar concreto, con mirada profética, se ha perdido un derecho humano y sobre todo cómo recuperarlo. Porque la animación pastoral tiene que ver con el buen pastor, con el que está al lado del pastor para recuperar esa oveja. Mateo 25 es clarísimo en este tema. Jesús va a luchar contra la injusticia, la hipocresía, el abuso de poder, el afán de lucro, la indiferencia del excluido. Es decir, no va a predicar solamente con textos. Predica fundamentalmente con su ejemplo y su palabra. Y de hecho va a decir, no los llamo servidores, los llamo amigos. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por los amigos y muere en la cruz por sus amigos. Y no se deja nada para sí. En estos días el Papa Francisco aprobó el martirio del presbítero Pedro Ortiz de Zárate, del presbítero Solinas y los compañeros que iban con ellos en la misión a las serranías del Senta. Martirio. Ellos, obviamente que es un carisma que Dios suscita para bien de la comunidad, porque la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Riega el campo del mundo para que los cristianos nos animemos a dejarnos guiar por el Espíritu. No cualquiera está llamado al martirio, insisto, también es un carisma que el Espíritu Santo va a ir derramando según la necesidad del lugar también. Pero en los mártires que ya tenemos hay mucho testimonio, hay mucha fuerza,
hay mucha entrega. Por eso les digo, no es solamente conocer mis derechos, sino sobre todo fundamentar mis derechos humanos con mis deberes. Parece extraño, pero debo ser tan dueño de mis pasiones, es decir, de mi ira, de mi mal genio, y las debo trabajar en mi vida cristiana, en la oración, en la dirección espiritual, en la meditación, para que cuando me toque testimoniar frente a una persona que me trata mal, yo puedo ofrecerlo como oración y decirle al Señor en silencio, aunque esta persona no entienda, yo voy a hablar bien. No voy a levantar la voz, voy a mesurar mis reacciones. Esos son martirios modernos, martirios frente a gente que se dice atea, pero que por conveniencia no cree, martirios frente a autoridades civiles o religiosas que siguen usando la vida del pueblo en cualquiera de sus formas, sobre todo para las elecciones, para tener poder. Jesús lucha contra estas injusticias. Jesús decididamente viene a levantar a aquellos que estaban caídos. Levantar, a ver cómo vamos a levantar ese ánimo. Los veo, como es temprano, un poco pachuchos. ¡Ánimo, ánimo! Jesús va a afirmar, entonces, como un principio fundamental dentro de los derechos humanos, es que todos somos esencialmente iguales. ¿Por qué? Porque todos somos hombres. Ojo, utilicé la palabra en singular. Todos somos hombre, es decir, varón y mujer, que está en camino a la plenitud, que estamos llamados a ser plenos respondiendo a nuestra vocación. Y esta igualdad esencial no tiene distinción de ningún tipo, etnia, nación, raza, cultura. De hecho, uno de los grandes momentos que está viviendo la Iglesia en el pontificado de su Santidad Francisco es el movimiento ecuménico. Tiene una fuerza que es el ecumenismo, es el diálogo con las confesiones que creen en Jesucristo y también con aquellas religiones que están en el resto del mundo. Diálogo, eso significa oikia, escasa, un diálogo común entre todos. El ecumenismo, la multidisciplinariedad que está teniendo la Iglesia cuando toca temas de teología, de estudios, de predicación, enriqueciendo de esta manera la igualdad esencial de la dignidad de todos, sin distinción ni siquiera de religión. Puede sonar muy escandaloso para muchos de nosotros, pero Jesucristo nunca pensó una religión. Sí pensó un discipulado. Por eso es bellísimo que tu comunidad de formación se llame discípulos. Que empiece con la palabra discípulos. Porque eso es lo que quería Jesucristo, que profundicemos de tal manera en el Evangelio que no dejemos nunca de caminar tras Él, tras de Jesucristo. Esta igualdad esencial trae como consecuencia necesaria la sociabilidad. Hemos nacido para estar en relación con los demás. Como sea la relación, directa o indirecta, siempre vamos a tener que estar en relación con otros. Nos relacionamos en la sociedad, tanto aquel que está en una acción política, en una acción social, como una carmelita que reza en el silencio, en la intimidad con Dios, perdida en secreto allá en un Carmelo. Es la misma relación, pero en distintos modos. Se relaciona tanto el sacerdote o el obispo que preside una Eucaristía, cuanto un laico que participa de ella y se alimenta de Jesucristo para salir de esa misa a transformar la realidad.
con la fuerza de Dios. Por eso esa sociabilidad va a exigir que empecemos a recuperar el valor que tiene. Y así como hablamos de que Dios, en su infinito amor, en su caridad plena, se hizo uno a nosotros para salvarnos, nosotros tenemos que utilizar esa solidaridad que aprendemos de Dios, porque el que está al lado es igualito a mí, igualito. Ella es igualita a mí en dignidad, en sociabilidad, en libertad. Y esa igualdad la conseguimos por la sangre del Cordero. Entonces, ¿por qué tengo que ser solidario con aquel que no tiene? Porque gracias a Dios hoy yo tengo. Y cuando yo esté necesitado, a mi corazón le gustaría que otro sea solidario conmigo. Porque soy igual a él que en este momento no la estoy pasando bien. Y en eso tenemos muchos gestos, ¿no? En silencio muchas veces. Así como han rezado amasando el bollo y fueron a visitar distintas personas, así es la solidaridad que genera esta sociabilidad. Es muchas veces silenciosa, que se da cuenta de la necesidad del otro y ahí es donde actúa. En ese sentido ustedes son unos genios, porque se animan a ir un poco más allá. Otro elemento que ayuda justamente es el derecho a la libertad religiosa. A ver, Santo Tomás, además de haber sido un teólogo muy importante para su época, le ayudó la teología a simplificar muchas cosas. Sí, la suma teológica es de simple. No. Ayudó a pensar la teología y a darle respuestas muy claras. Por ejemplo, cuando Santo Tomás habla de la libertad, ¿qué dice? ¿Qué es la libertad? Capacidad, por eso solamente la tiene el hombre, para elegir, ¿qué? Capacidad para elegir el bien. Es decir, capacidad para elegir las cosas de Dios, discerniendo la luz de la palabra en esta realidad, en este tiempo. Pero elegir las cosas de Dios me hace libre. Bueno, lo sabemos por el Evangelio de Juan también. ¿Y qué pasa cuando elijo algo que no es de Dios? Que podríamos llamar algo malo. Esa persona deja de ser libre para convertirse en esclava de su propia elección. Si elegís una situación de pecado, te convertís en esclavo de esa situación que elegiste. Mientras que si elegís a Dios, Él te hace libre. Esa es la gran libertad, la gran diferencia que tiene nuestra libertad cristiana con cualquier otro tipo de libertad. Por eso puede haber un hombre preso miles de años injustamente, pero es libre. Si no, pregúntenle al cardenal Nguyen Van Thuan, ya falleció, pero que celebraba con miga de pan y gotas en sus manos la Eucaristía, porque tenía prohibido hacerlo donde estaba. Y escribió textos bellísimos, mostrándonos que él era realmente, totalmente libre en Jesucristo. Este derecho a la libertad religiosa también es un punto de referencia y parámetro de los demás derechos fundamentales, porque pónganse a pensar y tengan en cuenta, si yo tengo una vida religiosa plena, voy a vivir en cuanto a los valores que me ayuda esta religión, porque es una ayuda, para encontrarme con Dios. Entonces es un parámetro, es un punto de referencia para mi moral, para mi estilo de vida. De hecho, por esa razón, muchas instituciones sacaron las imágenes religiosas. Los juzgados, los lugares de mucha autoridad, de mucho poder, los empezaron a sacar
costa de la libertad religiosa porque les recuerda la verdad que trae Jesucristo. ¿Por qué se quejaron con el COE cuando pusieron la imagen de la Virgen en la mesa? Porque les recuerda la verdad que ha sido conquistada por la sangre de Cristo. Por eso no tenés que eliminar tus signos religiosos. Si rezás a la mañana, que te vean. Si rezás al mediodía el Ángelus, que te tomes tu tiempo y lo puedas hacer. Ahora viene una renovación de los textos de la liturgia de las horas, si Dios quiere, a fin de año. Con permiso de la Santa Sede se aprobaron los nuevos libros de la liturgia de las horas y se pide que también los fieles participen de esta riqueza, porque va a tener una doble publicación, el texto impreso y el texto digital, que va a permitir que todos los laicos accedan a la oración oficial de la Iglesia, que es la liturgia de las horas, rezar los salmos, rezar las preces, porque no puede haber comunión si cada uno reza por su lado, medio inventando. Ojo, ya te aclaro eso que no lo dije bien, pero que también tiene que tener comunión en algunas formas. Tu modo particular acá, claro, de oración no es tu invento, es tu manera de relacionarte y es muy válido. Muchas veces más válido que rezar salmos de memoria. Y eso también es importante para nuestra fe. Entonces son puntos de referencia. No podemos hablar de dignidad humana si empezamos a eliminar la libertad religiosa. Todos estos temas, la Iglesia comienza a responder a través de los documentos del magisterio. Por ejemplo, el tema de la libertad religiosa está en Libertatis Nuncius. Recuerden que los documentos se nombran con las 2 o 3 primeras palabras con que comienzan en latín, que es la lengua oficial de la Iglesia. El anuncio de la libertad de ese documento trata sobre la libertad religiosa. Sobre todos los temas que vos te imagines, la Iglesia escribió algún documento. ¿Para qué? Para ayudarnos a encontrar nuestro propio lugar y desde nuestra fe poder responder a nuestra realidad temporal. ¿Qué aportes hizo la Iglesia en los derechos humanos? Bueno, trabajando de esta manera la reflexión y la metodología que tenemos, ver, juzgar, actuar, esta mirada profética, la Iglesia le aportó a los derechos humanos el derecho a la paz, y por eso siempre los sumos pontífices le piden a las autoridades donde están nuestros hermanos en guerra, sufriendo la guerra, termínenla. Basta de guerra porque destruyen al hombre. El derecho a la libertad, a los bienes materiales, a que los pueblos pobres puedan desarrollarse. De hecho, hubo con San Juan Pablo II una campaña muy fuerte para que los pueblos pobres no paguen los intereses de la deuda social con los bancos internacionales. Que se pague la deuda, sí, porque es una deuda contraída, pero que no se paguen los intereses de usura que solían estar pidiendo. O bueno, paréntesis, suelen y siguen estando pidiendo. Cierro paréntesis. Entonces, seguimos haciendo aportes en la medida en que un derecho del hombre y también un deber es dañado, es herido, es lastimado. En esa misma medida, la Iglesia interviene para la salvación del hombre. Entonces, el fundamento de los derechos humanos, de lo que el hombre es, está en su dignidad de ser creado por Dios, y al ser creado a imagen y semejanza de Dios, por el bautismo nos convertimos en hijos. Hijos en el Hijo. Y esa dignidad nadie de ninguna manera nos la puede quitar. Por eso el bautismo nos configura con el misterio pascual. Y este misterio pascual es el que le va a dar sentido a quienes somos. Recuerden lo que dice el apóstol. Si Cristo no murió, vana es nuestra fe.
vana es nuestra predicación, es que necesitamos recuperar desde la doctrina social de la Iglesia la fuerza que tiene el Evangelio para transformar la realidad. Y por eso nuestros aportes como Iglesia, y no estoy hablando del magisterio solamente, estoy hablando como pueblo de Dios, tienen que ser permanentes. Donde vos estás y se daña el derecho de algún hombre, tenés que intervenir proféticamente. De alguna manera hay forma, o pedir ayuda. Otro tema importantísimo. Uy, perdón, se me fue. Es el bien común. El bien común, a ver, no podemos olvidarnos su significado. ¿Qué es el bien común? Es aquello, es decir, un conjunto de condiciones que están siempre en favor del hombre, de todos. Por ejemplo, un bien común es, y el que no todos estamos dispuestos a vivir, una ciudad limpia. Es un bien común, porque es una realidad, una condición social que le permite al hombre un desarrollo más integral de su persona. A mí me tocó cuando yo trabajaba en la radio, bajaba justo del primer piso y en la escalera una chica dejó su vasito de café vacío en la escalera para que alguien lo pise, se ensucie peor o se pueda caer. Uno lo hace a veces inconsciente, pero bueno. Y yo le dije, señorita, disculpe, se olvidó su vaso. ¿Qué fue lo peor? Que se hizo como diríamos, la ignoramus. Se hizo la desentendida. Y yo no pude con mi genio, agarré el vasito, me fui hasta la vereda y de ahí a la calle y antes de que cruce, le toqué el hombro y le dije, mire señorita, usted dejó su vaso con un poco de café en mi escalera donde me puedo caer y se puede ensuciar todo. No, yo no, jamás voy a dejar basura. No estamos acostumbrados a cuidar el bien común. El bien común también es el trabajo digno para todos. O sea, digamos, somos testigos de que en nuestros lugares de trabajo no siempre se respeta ese bien común. Sobre todo las personas que trabajan en negro. No nos favorecen. La noticia, ¿no?, de la señora esta que pobre fue a una dependencia pública y que no le creían que su esposo había muerto y tuvo que llevar las cenizas. Y no la quisieron atender igual y bueno, reaccionó mal, pero no es un aporte del bien común. Que en una institución haya 60 personas que van supuestamente a trabajar y que se atienda una sola ventanilla. No es una condición que favorezca al desarrollo de una persona. Para que vean a dónde llega el bien común. El bien común tiene que ser tu elección a través del sufragio, poniendo una boleta válida y eligiendo a alguien para gobernar. Ah, pero todos son malos. Ah, bueno, en un conflicto de valores, ¿qué se elige? El mal menor. Si todos son malos, elegí el que es menos malo. Ah, todos son iguales. No, bueno, si empezamos a denigrar a la persona, ¿y cuánto vas a rezar por tu gobernante para que se convierta? El bien común. Ah, no me gusta este cura, no me gusta esta monja, no me gusta este catequista. Háblalo. Bien común, charlalo.
Muchas veces tenemos prejuicios por preconceptos. Somos antipáticos, es decir, no podemos con el patos con la relación, porque la otra persona me recuerda a alguien que me hizo daño y esta no tiene la culpa. Por eso me puse ahí en estado de meditación para hablar del bien común. Para tocar el tema del bien común necesitas tener mucha paz en el corazón, porque es uno de los problemas más grandes que hay en la sociedad. La pandemia no ha terminado, pero como políticamente sería correcto no usar barbijo porque se vienen las elecciones, habilitemos el carnaval, salgamos a todos lados, aforo completo de estadios, y nosotros vamos como cachorritos detrás del hueso. Un bien común es la salud, y si vos no cuidás tu salud, tenés la obligación de cuidar la salud de los demás. Por eso si el médico te dice, no salgas porque tenés gripe, no salgas porque puedes contagiar a alguien. Ay, pero ya estuve los 4 días en cama y estoy aburrido. Bueno, ¿para qué descuide su salud? Es un bien personal que aporta al bien común. Nuestros adolescentes y jóvenes, ay, no voy a estudiar porque me canso. Yo estoy, no digo horrorizado, pero estoy muy dolido todavía. Un grupo de alumnos me dijo, después que les di un trabajo práctico, usted nos da muchos trabajos, padre. Eso de leer 20 carillas es mucho. Tenga piedad, porque además tenemos familia y trabajo. Carillas, digo, qué generación de cristal que tenemos en boga. Porque así nosotros no vamos a presentar ninguno, entonces no le puede poner baja nota a nadie. Nada. Estamos perdiendo la capacidad de sacrificio, de ofrecer por los demás. ¿Te imaginas que un médico esté operando y diga, ay, no, es que esa parte no la estudié porque estaba con fiaca? No. ¿Dónde está nuestro sentido por el bien común? Lo estoy hablando en términos muy cercanos a nosotros, ¿no? Que tengas un mercadito, una despensa, una verdulería, y le anotes a la gente, pero después le cobres muchos intereses. Eso no aporta al bien común. Nos tenemos que ir dando cuenta que nosotros somos los responsables de que sucedan las cosas, porque los agentes o los transformadores de esta sociedad, para que este bien común llegue a todos, somos nosotros mismos. Y tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto. Por eso, no olviden, los poderes de la democracia, ejecutivo, legislativo, judicial, están al servicio del bien común. Aquel que no lo esté, tendrás que hacer una evaluación profética, confrontar con el Evangelio, consultar al magisterio y empezar a tomar decisiones. No es estar del lado de nadie, es empezar a poner el ropaje del Evangelio a las cosas que hacemos. 2 principios muy importantes dentro de la doctrina social de la Iglesia, que son la solidaridad y el de subsidiariedad. Veníamos diciendo que la solidaridad, las expresiones no son las mejores, pero te las explico. Toda persona está indisolublemente ligada al destino, suerte de la sociedad. Nosotros estamos dentro de un proyecto. Por eso la solidaridad no tiene que ver tanto con la suerte de mi sociedad para un cristiano. Mi solidaridad tiene que ver cuanto yo reconozco que el otro es igual a mí, es mi hermano y me necesita. Entonces me convierto, hago una relación sólida en una acción concreta para rescatar a mi hermano. Es lo que se conoce con la terminología de Goel, que es lo que hace Jesucristo por nosotros.
o el Espíritu Santo hace en nosotros, el Goel de Dios, el que se cambia por nosotros. Ese es el principio de solidaridad cristiano. Y el de subsidiariedad es por parte de la autoridad realizar las acciones que el particular no puede hacer. Por ejemplo, nosotros escuchamos mucho la palabra subsidio, 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 porque el Estado, ¿qué está haciendo en tiempo de pandemia? Nuestra autoridad es el Estado. ¿Qué está haciendo en tiempo de pandemia? Otorgar cierta cantidad de dinero a personas o grupos particulares que han sufrido muchísimo su pérdida adquisitiva por la pandemia, porque se cerró todo. Ahí se entiende la subsidiariedad. Pero la subsidiariedad no es permanente. Es limitada y es por un tiempo. Y esa es la parte que le falta a nuestra Argentina reflexionar. Estamos tan acostumbrados como sociedad a recibir subsidios, ayudas y planes, que cuando el Estado dijo, bueno, si quieren seguir recibiendo los planes, trabajen, no les ha gustado al pueblo. Hoy le preguntas a un chico en una villa qué quiere decir y te dice planero. Puntero político. Porque se ha perdido la noción real de subsidiariedad. ¿Quién tiene que educar tu familia? Aunque ese es el tema, el último tema que veríamos hoy. Vos sos el educador de tus hijos. Vos sos el que hace tu familia que tenga los valores y la educación que tiene. Vos decidís la educación sexual de tu familia, el modo, las formas, el tiempo, el lugar. Vos lo decidís, porque eso está en la naturaleza de tu familia. Cuando el Estado tiene que intervenir en la educación de la sexualidad, por ejemplo, cuando la familia no lo hace. Pero no significa que lo tiene que hacer siempre. Por eso, con la ley de educación sexual integral, la Iglesia agarró con pinzas, ¿no? Porque no podemos educar a nuestros hijos cristianos con una ley de este tipo. Cuando la ley se convierte en injusta, ya veremos qué hacer en esos casos. Pero hay que tener cuidado, por eso en los momentos de elegir también tenemos que ver las letras chicas. Cáritas no es un subsidio. Estamos acostumbrados a que mucha gente va a Cáritas a pedir. Pero vos le decís, che, ¿no me podían cortar el pasto de la parroquia? O barrerla, o pasar el escobillo. No, ¿cómo me van a pedir? Si ustedes me tienen que dar. Cáritas. No olvidamos que Cáritas es promoción del hombre, no subsidios. Por eso, hermanito, hermanita, tú puedes cambiar todo en la medida en que vayas asumiendo lo más importante dentro de esta realidad, la mirada profética. Otros temas que tienen que ver con la realidad de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia y los valores que profesamos, es justamente que todos los bienes de la tierra están destinados al uso de todos los hombres. Pero ojo, no es un colectivismo, si no estaríamos cayendo en ideologías. Es que cada uno pueda, sepa y deba aprovechar las capacidades que tiene al servicio del bien común. Por eso, todos los bienes que poseemos tienen un destino universal. Obviamente, en una sociedad mercantilista tenemos que comprar y vender, pero no tenemos que ser usureros. Yo recuerdo hace más de 10 años cuando estaba en Monterrico, no sé ahora, yo no me acuerdo de ese tiempo, cuando los tomateros se molestaban por los precios que estaban poniendo, directamente tiraban el tomate al costado del camino, que se destruya por la naturaleza.
y no te dejaban levantarlo tampoco, lo tiraban para que se destruya. Yo digo, ¡ah! ¿Cuántos comedores, no? ¿Cuánta gente que necesita hacer el verdurazo, no? O sea, el repartir la verdura por todos lados. Estaría mejor que tirarlo, igual que los demás bienes de la tierra. Es verdad que tenemos en este destino universal un derecho a la propiedad privada, si no, no podríamos tener un lugar para que viva nuestra familia, no podríamos tener un lugar para el culto, un lugar para la educación. Hay un derecho a la propiedad privada que se debe salvaguardar, pero siempre en función del servicio y la ayuda a los demás. Y no olvidemos que el horizonte y el origen de todos los derechos humanos siempre va a tener al hombre necesitado, al hombre que sufre, al hombre marginado. Empieza por ahí, pero no termina ahí. Porque puede ser que haya muchas personas con grandes soledades existenciales, pero que tienen mucho dinero. Yo recuerdo en textos de Madre Teresa y en las películas se nombra mucho Santa Teresa de Calcuta, cuando un escritor que quería trabajar con ella perdió la mujer y los hijos. Madre Teresa lo llamó por teléfono y le dijo: ¿y ahora qué vas a hacer con todo ese amor que te está sobrando? Porque no está tu esposa, lo entiendo y te acompaño en el dolor. No está tu hija, te acompaño en el dolor y rezo por ellas y sé que están junto a Dios. Pero a vos, todo el amor que tenías para darles, ¿cómo lo vas a usar? Vení, tengo acá enfermitos que necesitan de tu amor. Me encantó. Me encantó poder aprender de Santa Teresa de Calcuta que no tengo sobras en mi vida, que todo lo que Dios ha puesto ha sido a tiempo o a destiempo para mis hermanos. Y en la medida en que yo haga, sí, en silencio, en oración, ellos también lo van a hacer por mí en silencio y en oración para sostenerme en las plegarias. El destino universal del bien de la santidad está obviamente en favor de todos y está para ayudarnos a todos. Entonces, ¿qué son los valores fundamentales? Son principios. Es decir, están antes que todo. La persona humana, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad. Y son fundamentales porque permiten asumir y realizarlos. Y ellos tienen que ver con la verdad y la libertad. Se me escapó, perdonen. La justicia, que no es solamente el do ut des. Yo doy esto, va a me dar esto otro. Eso no es solamente la justicia. Es también un modo enriquecido de relación con el otro. Una justicia conmutativa entre las personas, en donde los servicios y las ayudas solidarias son necesarias, o una justicia legal, porque cuando hay una comunidad necesitas leyes que acompañen las transgresiones. Una justicia distributiva, es decir, que llegue de la comunidad a los que participan de esa comunidad, al ciudadano. Una justicia social, que es la misma justicia que le da autoridad a aquellos que nos gobiernan, pero que le exige el uso de los bienes para el bien común. Por eso la justicia social no se basta a sí misma, se tiene que abrir al horizonte de la solidaridad y del amor. No puede haber, acá hay un dato que San Juan Pablo II va a ser muy claro en la exhortación reconciliación penitencial.
existe un pecado social del que todos somos responsables y nadie se está confesando. Tenemos que aprender también a sacar de nuestro pecado social nuestra intervención y empezar a transformarla en hechos concretos de solidaridad. A ver, nos vamos a tomar un descanso. ¿Tomaste tu pastilla? Bueno, ahora te doy tiempito para que tomes la pastilla. A calentar de nuevo el agua y a cambiar la hierba y a mover un cacho las piernas. Hace falta que nos movamos un cachito. Así de nuevo volvemos a encontrarnos en un momento. 5, 10 minutitos y nos encontramos de nuevo. Oh María del Rosario, de Río Blanco, dulce y mar, flor intacta, suave hechizo de nuestra tierra natal, flor intacta, suave hechizo de nuestra tierra natal. Entre cerro y quebrada, por
hasta el mar. Es la Virgen quien reclama nuestro fervido cantar. Es la Virgen quien reclama nuestro fervido cantar. Virgen buena, que llegaste con tu manto maternal, en Río Blanco te quedaste como reina tutelar, en Río Blanco te quedaste como reina tutelar. Oh María del Rosario, de Río Blanco, dulce mar, flor intacta, suave hechizo.